Buena gente, ¿cómo están? Espero que estén muy pero muy bien. En el video de hoy les traigo una nueva edición de Contratácticas. En el video anterior les había pedido en los comentarios que me digan sobre qué alineación preferían que haga este video, y las dos alineaciones más votadas fueron la 4-2-3-1 y la 5-3-2. En la semana tuve la particularidad de enfrentarme a más 4-2-3-1 que 5-3-2, así que decidí hacer el video de la 4-2-3-1 y la semana que viene haría el de la 5-3-2. Estuve probando un poco entre cosas nuevas y antiguas, y estas tres opciones de cómo derrotarla me parecen actualmente las mejores para hacerlo. Antes de seguir con el video de hoy, no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Dicho todo esto, vamos ahora sí con el video de hoy. Bien, vamos directo con las tres tácticas de hoy. En primer lugar, hay que decir que la 4-2-3-1 es una táctica muy utilizada en lo competitivo dentro de la comunidad, junto con la 4-5-1 y la 5-4-1. Es una táctica que se usa muchísimo con tirar desde lejos y que puede tener avanzadas muy similares a la 4-5-1. La primera opción que les voy a ofrecer para hacerle frente a las 4-2-3-1 es una 4-3-3-A. Esta táctica se encuentra en el canal desde hace mucho tiempo y aún continúa rindiendo muy bien ante esas 4-2-3-1. Esta 4-3-3 se utilizará con juego por la banda. En las tácticas en línea se mantendrá a todos en su posición. Se utilizará marcaje zonal y no se usará el fuera de juego. La agresividad de las entradas será agresivo, y ya las avanzadas, la 4-3-3 se utilizará con una presión de 72 encerrando los espacios, un estilo ofensivo de 65 y una velocidad de juego de pases rápidos en 68. Bien, ¿qué deben saber de esta táctica? Esta 4-3-3, a modo de experiencia personal, pienso que rinde mucho mejor en nostalgias, pero también desde hace un tiempo se mantiene firme para frenar a las 4-5-1 y 4-2-3-1 en ligas normales. No es muy dominante en las estadísticas, pero sí termina siendo efectiva teniendo alrededor de 9 u 8 remates por partido. Si tenés un equipo parejo al de tu rival, es una muy buena opción para usarla, y mucho más aún si tenés mejor equipo que el rival. Bien, ahora vamos con la segunda opción del video de hoy. Esta segunda opción es la 4-2-3-1, es decir, jugarle espejo, con la misma alineación que el rival. A esta 4-2-3-1 la vamos a utilizar con tirar desde lejos. En las tácticas en línea se puede usar de dos formas. La primera y más confiable para controlar el partido es utilizar los medios apoyando a la defensa. La segunda y más ofensiva para intentar marcar de entrada es emplear el uso de los medios ayudando al ataque. El marcaje será zonal y no se utilizará el fuera de juego. La agresividad puede ser tanto agresivo como brusco. Y en las avanzadas utilizaremos una presión de 48 en balanceado, un estilo defensivo de 39, y la velocidad de juego puede ser tanto en 67 en pases rápidos como en 57 en juego de posesión. Pueden probar con ambas y ver en qué situación les rinde mejor. Bien, ¿qué deben saber de esta táctica? Esta 4-2-3-1, a diferencia de la primera opción, es una táctica más de control. Tiende a dominar el partido y a partir de ahí intentar ganar el partido. Con buenos especialistas es una táctica que no falla de local y se hace muy fuerte de visita. Bien, la tercera y última opción es mi alineación preferida y estoy hablando de la 4-5-1. Esta también es una táctica de control tanto de local como de visita y también en estadio neutral. Esta 4-5-1 se utilizará lógicamente con tirar desde lejos. En las tácticas en línea, los medios apoyarán a la defensa. El marcaje será zonal y no se utilizará el fuera de juego. El estilo de las entradas será agresivo y en las avanzadas utilizaremos la misma presión de la 4-3-3, es decir, 72 encerrando los espacios, con un estilo defensivo de 20 y la velocidad del juego será de 52 en juego de posesión. Bien, ¿qué deben saber de esta táctica? Lo que estuve notando últimamente es que por ahí las presiones bajas no estaban rindiendo tanto ante las 4-2-3-1 usando 4-5-1, y la prueba que hice con una presión alta dio mucho mayor resultado. Es una táctica muy dominadora, bastante efectiva y que aguanta el 0 versus las 4-2-3-1. Y si encuentran buenos especialistas, será muy difícil que lo superen con esta táctica. Bien gente, hasta acá llegó el video de hoy, espero que les sirva de mucha ayuda. Si les gustó no olviden darle like y de suscribirse al canal si aún no lo han hecho.
Cuando pasemos los 100 likes iré preparando el video de la 532 que me han estado pidiendo junto a la 4231 en el video anterior. Eso fue todo por hoy, un saludo, cuídense y buenos juegos.